y como comenzamos con algunos minutitos atrasados, ya vamos a darle las muy buenas tardes a ella y bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Cristina, gracias por recibirme. No, por favor, un placer. Todo se da, y te vamos a ir conociendo de a poco, porque vas a estar realizando una actividad en la Cámara Empresarial de Maldonado, más precisamente el 30 de septiembre, el viernes 30, a las 19 horas, que, bueno, de alguna manera la presentación dice, en breve comienza la temporada. ¿Cómo se está preparando para sacar el mayor rédito para su negocio? Seminario realmente suma a mi ganancia económica trabajar con conceptos de recursos humanos. Todo lo que deseas saber y preguntar acerca de consultoría, capacitación y selección de personal estará a cargo de esta conferencia que va a estar brindando la licenciada Gabriela Silva Alfaro, psicóloga consultora en recursos humanos y coach de negocios y de vida. Me encantó eso de coach de vida. Ah, sí, es muy necesario hoy en día, sí. Bueno, vamos a empezar antes de llegar a esta conferencia y conocer un poco más la temática de lo que se va a estar desarrollando ese viernes 30. ¿Cómo comienza tu vinculación por las empresas, por empezar a guiar a todo lo que es el área de recursos humanos y por ende a los empresarios también? Bien, yo cuando era estudiante de psicología Ujú. comencé a trabajar como secretaria del Departamento de Capacitación de la Federación Médica del Interior. Allí tenían un sector destinado específicamente a la capacitación empresarial de los médicos de FEMI. Me empezó a interesar muchísimo y bueno, me empecé a formar como especialista en recursos humanos y luego se convirtió en mi pasión porque es la mezcla perfecta de psicología con negocios, que son las dos cosas que más me gustan. Después ingresé a Nuevo Cosméticos y fui haciendo carrera hasta llegar a ser cabeza de área. Y ahí aprendí muchísimo de lo Ujú. que es esta área. Y bueno, después decidí emprender mi propia empresa y puse una consultora que tiene varias líneas de negocios, ¿no? Pero una de ellas ¿Hace cuánto era comenzó lo de la consultora? en el 2010. En el 2010. Sí. em, a mí lo que me gusta mucho es tener una empresa que tenga mi estilo y Ujú. poder conjugar lo que es esto que te llamó la atención a ti, el coach de vida, con Ujú. el coach de negocios, porque Sí. creo que hoy en día no se pueden separar. Bien. Bueno, cuéntanos un poco justamente la relación entre eso, entre el coach de negocios y el coach de vida, cómo es la conexión que hay entre ambos. Bien, mira, em, yo siempre digo que las personas se olvidan de que pueden tener la vida que quieren. Y Ujú. esto no es un eslogan. Yo lo veo mucho en consulta y en mis clientes, que hay veces que ponemos el automático y empezamos a vivir y nos olvidamos de nuestros sueños. Ujú. Entonces el coach es un entrenador, que sería la traducción más fiel del inglés, es una persona que te acompaña y te ayuda a lograr tus objetivos, Ujú. sean objetivos de negocios o sean objetivos personales. Hay personas que de repente necesitan enfocarse en cómo separarse o en cómo cambiar de empleo o cómo mudarse Ujú. o simplemente dedicarse a una vida más espiritual y no saben cómo, entonces yo los ayudo. Entonces la técnica es similar para el coaching de vida o el coach de negocios. Lo que difiere es el objetivo. Y cuando trabajas con empresas no podés dejar de lado que las personas son el principal capital. Entonces si no entendés el corazón y el alma de las personas nunca vas a poder asesorar bien a un cliente. Por eso, ahí quería ir a la siguiente pregunta, que es, ¿cualquier persona podría convertirse en un empresario o tiene que reunir determinadas características espirituales, personales? Ajá. Mira, esa es una pregunta muy interesante, nunca me la habían hecho. Este, yo creo que no cualquiera puede ser empresario, pero no por un tema de capacidad, sino que los empresarios tenemos como como una visión especial de las cosas. Somos un poco Ujú. soñadores, un poco artífices, un poco trabajadores incansables. Lleva mucho esfuerzo tener la Ujú. propia empresa. Entonces creo que no es para cualquiera. Porque además de tener sueños, como muchísimas personas, tienen la perseverancia de tratar de hacerlos realidad, cosa que a veces es lo que Mm, le falta al resto. De repente son muy soñadores, pero no encuentran la forma
de poderlos convertir en realidad. Sí, exactamente, porque tener el propio negocio implica que tenés que estar todo el tiempo disponible, eres el último responsable de los números, pero también de las personas que tú contratas. Entonces, como tú muy bien decías, la tenacidad, la orientación a objetivos, tener el rumbo claro y tener una buena empatía y comunicación con la gente son cosas que son muy necesarias para un empresario. Yo agregaría tenacidad en los tiempos de Uruguay, ¿no? Sí, por eso ahí ya venía, viste, con la siguiente, que es ahora, en el momento que estamos viviendo, viste, que hay una incertidumbre. El que es empresario hoy en día ya está como totalmente arrepentido de haberse convertido en empresario, Sí, y estar muchas veces lidiando sí. con su empresa y con el personal y con los impuestos y con todo. Entonces, Ah. hoy en día como que realmente descubrir a alguien que quiera convertirse en un empresario y que tenga la perseverancia, la tenacidad de hacerlo, también, o sea, tiene que tener como una visión muy especial también para hacerlo. Sí, yo creo que son personas que el negocio los encuentra a ellos. A Ujú, mí en realidad nunca me interesó mucho tener mi propio negocio, pero fue la única forma que yo encontré de ejercer de una forma que me ujú, refleja. ujú. Entonces eso es lo que a mí me motiva, por supuesto que la carga tributaria y todo eso es algo que uno tiene que trascender, ¿no? Sin duda. Pero creo que siempre los empresarios en el fondo son soñadores y personas muy libres que van atrás de lo que ellos siempre quisieron, ¿no? Ujú, Y por eso también está bueno acompañarlos y ayudarlos en estas épocas, como tú decías, de mucha incertidumbre, ayudarlos a alivianarles la carga, hacer las ujú. cosas más fáciles, porque hay veces que el que no sabe es como el que no ve. Hay Sí. cosas que les pueden facilitar muchísimo la gestión. Sobre todo en lo que es inteligencia emocional, ¿no? Porque capaz que todos sabemos vender algo, o bueno, muchas Ujú, personas, pero de repente poner límites, entrenar a tu gente, saber seleccionarlas bien, eso no lo tiene por qué saber todo el mundo. ujú. Y eso es lo que hacemos en consultoría de recursos humanos. Hoy en día, principalmente, si uno tiene que salir a recorrer las empresas de Maldonado, ¿cuál notarías que dices, bueno, este es como una falla recurrente, que hay algo inmediato a solucionar? Ay, bueno, Cristina. Te la estoy me No, encanta. me encantan las preguntas que me haces. Voy a tener que venir más seguido. Lo que yo Sos veo, bienvenida desde ya. gracias, Bien. muchas gracias. Lo que yo veo en Maldonado, y es por eso que yo armé este Ujú, seminario, que es gratuito, como verás, ujú, acá en Maldonado no seleccionan a las personas de una forma profesional. Tú ves muchas veces que seleccionan al primo, del amigo, del sí. cuñado, y en realidad eso es un error enorme, porque no evalúan la capacidad de las personas, ni el potencial, ni los eventuales problemas que le pueden traer. Además de que si seleccionás a alguien que remotamente es familiar tuyo o conocido, ya se te dificulta la puesta de Ujú, límites, porque después si lo sancionás vas a tener un problema con el primo del cuñado. sí, ¿No? sí. Bien, y además acá en Maldonado hay mucha gente que se vino a vivir muy talentosa, con mucha formación, que quería un cambio de vida. Yo las elecciones que he hecho acá estoy maravillada de los candidatos con los que me he encontrado, que en Montevideo no me pasa, Ujú, porque en Montevideo el mercado está mucho más saturado. sí, sí, sí. Entonces, la selección y la falta de profesionalización de algunos procesos creo que son los mayores problemas hoy en día, que son cosas que se pueden solucionar fácilmente. Ujú. Los otros días también dentro de lo que es este mundo empresarial habíamos estado tratando la temática de la motivación, algo que también mencionaste en determinado momento hoy, de que sentiste, bueno, me faltaba como la motivación y decidí buscar mi propio lugar, mi Ujú. propio, mi propia empresa para poder desenvolverte. En ese sentido, a ti, si nos puedes desarrollar un poco más de cómo te sentías, de qué sentías que te faltaba, qué no te daban en tu ámbito laboral y que saliste a buscar. O sea, un reclamo laboral ahora a esta altura no se da, pero bueno, Mira, te explico. En verdad yo estaba muy contenta con mi trabajo. Yo era asistente de recursos humanos, entré por Ujú, el diario, me tomaron a una edad bastante tardía, o ujú, sea que bueno, realmente fue una evaluación por el potencial que yo podía tener. ujú, Cuando llegué a cabeza de área me di cuenta de que pasaba mucho más tiempo en reuniones con abogados y conferencias corporativas que trabajando como psicóloga, que era lo que a mí más me ujú. gustaba. Entonces era casi que una contadora, un abogado,
Y en realidad yo no estudié para eso. Y yo siempre pensé que en la vida yo no quiero llegar a los 80 años y arrepentirme de todo lo que no hice. Y mi vocación es ayudar a las personas. Entonces en los cargos altos corporativos realmente no te acercas mucho a la gente. Estás cada vez más lejos, tratando con el sindicato, y honestamente eso, bueno, a ver, al ser también representante de recursos humanos, tenés que ser fiel con la empresa y bajar líneas que de repente tú no estás de acuerdo, o despedir personas que tú no estás de acuerdo. Claro. Entonces, bueno, decidí armar mi empresa para tener mis propias líneas, tener a la gente de una forma que a mí me gustara, pasar por esa experiencia. Realmente fue muy interesante, porque aparte yo creo que renuncié en marzo después de haber elegido a mi sucesor, y ya tenía un cliente que me estaba esperando. Entonces fue una transición como muy fluida, o sea que, viste que cuando las cosas se dan fluidos, como una señal de que vas por buen camino. Te estaba esperando. Ahí está, y no he parado de trabajar, por suerte, desde ahí. Y cuando comenzaste, cuando arrancaste, ¿sentiste en algún momento que te encontraste con algo que dijiste, esto no me lo esperaba, pero bueno, es un desafío seguir adelante? ¿Te sorprendiste con algo que de repente no te esperabas, saliendo de ese lugar de repente de empleada, de funcionaria, de recibir órdenes, a pasar a el otro sector donde tú ya tenías otro tipo de responsabilidades y donde también de repente tenías gente a tu cargo que era distinto? A ver, honestamente no encontré algo que yo dijera, qué horror. Lo que me pasó en un momento es que la empresa creció muy rápido y yo no pensé, yo siempre hago proyecciones y planificaciones, pero no había pensado que creciera tanto, entonces tuve que salir corriendo a buscar personas para trabajar conmigo, hacer todos los procedimientos. En un momento estuvo complicado, más que nada porque no daba abasto. Y ahí fue donde tuve que empezar a seleccionar un poco más los trabajos que hacía, ¿no? Pero creo que ese fue el mayor desafío, organizarme como bastante más, porque el liderazgo de personas y todo eso yo ya lo tenía bastante aceitado. Y además, después de trabajar en el mundo corporativo, es como que después todo lo demás es mucho más suave. Mucho más liviano, porque obviamente que lo que se vive dentro de un área corporativa... Sí, yo, mirá, estoy hablando contigo y me acuerdo de una vez que tenía que entregar un reporte, el primer reporte de mi primer año, y eran, no sé, las 2 de la mañana, y yo estaba tomando una siesta en el piso de mi oficina porque tenía que terminarlo y entregarlo. Así arriba de la moquette. Entonces, después de eso es como que Claro, ya está todo superado. Ya está, sí. Además, a mí lo que me gustó mucho, cuando haces algo que te gusta, de la forma que te gusta, sentís más fuerzas para seguir. Yo las chicas que trabajaron conmigo, hoy por suerte están todas con su propio negocio o trabajando en un puesto de confianza, y yo seleccionaba gente, pero no solo para que trabajaran para mí, éramos una especie de sociedad. Yo les enseñaba todo lo que yo sabía, la supervisaba también, porque no me interesaba que trabajaran solo por el dinero. Obvio que con alguna de ellas todavía seguimos con una amistad muy fuerte, pero eso es lo que te genera una conexión especial con tu equipo. Estás contribuyendo a sus vidas también, y ellas a la mía, por supuesto. Y las ves crecer, y eso en una empresa ajena muy pocas veces se puede ver. Sí, sin duda que sí, porque por lo general el empresario está pensando en tenerte como limitadito, encerradito, para que no te le vayas, claro, para que no crezcas, para que no tomes alas y vueles, y entonces tiende como a encerrarte, a limitarte, y a veces ni siquiera te deja descubrir tu propio potencial. Exacto, sí, yo ya sé que en la empresa mía, cuando yo estoy trabajando con gente, las chicas tienen un ciclo de 2 años a más tardar, porque ahí ya despegan, no hay forma de que no sigan su propio camino. Y está bueno, es un poco cansador a veces, pero bueno, es muy gratificante. Dedicándonos específicamente a lo que vas a estar tratando en la Cámara Empresarial de Maldonado, cuéntanos un poco bien la temática, qué vas a estar desarrollando, a quiénes está dirigido. Bien, está dirigida a mandos medios, gerentes, dueños de empresas. Muchas veces yo me cruzo con personas que dicen, la consultoría en recursos humanos es un gasto de dinero, no sirve para nada, es un cuento, bueno, entre otras cosas, ¿no? Y honestamente yo lo que
lo que dije un día fue, bueno, voy a hacer una charla para decirles de primera mano a los empresarios, a quienes lideran, realmente para qué sirve esto, cómo les puede ayudar a ganar dinero, en qué no les sirve, ¿tá? Explicarle también qué le pueden exigir a un consultor en recursos humanos y qué no. Y orientarlos acerca de cosas que ellos puedan hacer para prepararse para esta temporada. Por ejemplo, esto que te decía, ¿no? Selección profesional de personal, que hagan una bienvenida a la gente que favorezca la fidelización del empleado, la puesta de límites, cómo ponerlas. Son como cosas pequeñas, pero que cuando las marcas ayudan mucho a la gestión. Entonces es como que yo también siento que acá en Maldonado no está muy difundido este tipo de cosas. Y hay mucho potencial. Hay que ver que ahora se vienen las épocas de más actividad. Sin duda que sí. ¿Y Montevideo, por ejemplo, en ese sentido, cómo está? Vos, tú trabajas mucho allá. Sí, no, allá está mucho más aceitado. De hecho, hay mucha gente que está muy al tanto y ya te llama para pedirte un servicio o de repente... cuando tú le haces determinadas propuestas no te cuestionan desde el punto de vista técnico porque ya han pasado por una experiencia con un consultor. Yo siempre digo que me costó más abrirme camino en Maldonado que en Montevideo, es muy raro. Y eso que en Montevideo no me conocía a nadie, yo empecé de cero, pero allá se acostumbra mucho más porque la gente sabe que es una inversión. Y que tú cuando, por ejemplo, seleccionas a una persona, puedes tener una charla, pero hay cosas de esa persona que tú no la ves, salvo que le apliques test psicológicos. Entonces, hay gente que me dice, ay, pero yo tengo mucha experiencia. Digo, sí, no dudo que tú tengas experiencia, pero hay cosas que te pueden complicar de acá a un año, unos meses, que no lo podés ver en una charla. Entonces, bueno... Mientras hablaba del test psicológico, me acuerdo de algunos amigos que a veces me decían, tú cuando te digan dibujar al hombre bajo la lluvia, no te olvides de las gotitas. Era lo Dice, porque eso te lo reanaliza. Y ahora me acordé cuando vos dijiste eso del test psicológico, dije, las gotitas de agua. Claro, mira, te cuento. En realidad, todas las pruebas que se aplican a la persona se tienen que cruzar, porque hay una verificación cruzada de información. No es que haya una forma específica de cómo hacer los test, pero... digamos que tiene que haber una coherencia entre todos y obviamente yo no puedo dar detalles de lo que el candidato tiene que hacer, pero hay cosas que no son controlables por la persona. Por más que yo te diera una lista a ti de las cosas que se tienen que hacer, la presión del lápiz, la forma como dibujas, el tiempo. ¿Qué se puede descubrir de la personalidad del individuo que está ahí presente para el test psicológico? ¿Qué puedes descubrir de ese test que le realizas? Mira, en verdad la mayor información yo la saco de la entrevista y después confirmo las hipótesis que tengo a través de los test. Bien. Lo primero que se saca a través de los test es que la persona esté estable emocionalmente, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Después puedes sacar el relacionamiento, entre otras cosas, relacionamiento, orientación a objetivos, fortaleza, nivel de comunicación, inteligencia, adaptación, todo. Por eso es importante juntarte con el empresario para definir qué es lo que él quiere para esa persona, porque de acuerdo a lo que él quiere es el tipo de test que yo aplico a la persona, porque hay test diferentes que te miden diferentes profundidades de la personalidad y factores específicos. Yo que sé, no es lo mismo seleccionar a un vendedor que seleccionar a un gerente de área, ponele. Son mucho más exigentes las pruebas. Y a mí, como soy un poco cuidadosa además a veces, me gusta poner técnicas que evalúan diferentes capas de la personalidad para estar bien segura en lo que se puede, ¿no? Claro, sí. Después estaba mirando dentro de lo que va a ser este seminario, capacitación y selección de personal, que bueno, más o menos era lo que estábamos hablando ahora de la selección de personal, capacitación, todo un tema. Porque, bueno, como estábamos diciendo, a veces el empresario no quiere capacitar a su personal para que no se le vaya, pero a la vez tiene un personal que siente que a veces no lo puede explotar al máximo porque tiene carencias. Sí, yo creo que lo más importante es tratar de fidelizar a la persona y hacer equipo. Nunca vas a tener asegurado que esa persona se vaya a quedar contigo, pero mientras esté va a dar lo mejor. Por eso también es bueno seleccionar a una persona que no te vaya a traicionar, que tú sepas más o menos que se va a quedar un tiempo, que va a jugar tu mismo partido. Porque si invertís en alguien que no lo vale, obvio, se te va a ir pronto, pero si ya sabes que una persona puede tener potencial y va a querer apostar a tu negocio, vale la pena.
Ahora, la capacitación no es solo en capacitación técnica, también es capacitación en competencias, en características personales. Me acuerdo que una vez hice un taller de liderazgo para mandos medios de una empresa bastante grande, y en realidad teníamos como objetivo capacitar en técnicas específicas de liderazgo, pero también unir e integrar a ese equipo con su nuevo gerente. Entonces las capacitaciones tienen como varios objetivos, más explícitos y más encubiertos, pero siempre es una muy buena inversión. La buena alineación entre empresarios y funcionarios, sin duda que después repercute en lo que es el servicio, me imagino. Sí, a ver, vos imaginate que llegás a un lugar a comprar algo y ves las caras largas y sentís que se corta el aire con cuchillo. Entonces, capaz que no es un lugar al que tenés ganas de volver. Tenés que ir a comprar algo, a consumir algo, pero no es un lugar al que querés volver. Sin embargo, hay otros lugares donde hay tan buena onda que vas solo para estar, para conversar, para pasar un rato. A mí me pasa con la peluquería que voy acá en Maldonado, me encanta. Pero el cliente percibe todo eso. Hay veces que se subestima al cliente, y en realidad el diferencial que tenemos muchas empresas es la atención que le brindamos al cliente. Yo lo voy a mencionar en la charla. Hay un artículo de la Harvard Business Review que dice que el cliente valora mucho más el vínculo que tiene con la empresa que el servicio postventa. Así que imagínate, si vendés varios artículos iguales, pero lo único que te diferencia es el vínculo, si habrá que trabajar en el vínculo del equipo, ¿no? Y esto de que tu gente te respete, tener confianza en tu jefe, que se mantenga la confidencialidad de temas personales, no sé, son cosas importantes. Y hay veces que uno lo dice y parecen obvias, pero no lo son tanto. Por acá estaba mirando también mensajes que estuvieron llegando a través del perfil Cristina Lobato. Alejandro dice muy buenas tardes, Cristina. Bienvenida a la invitada, que como siempre tratan interesantes temas, y si tendrá importancia lo que es el personal, si son el alma de una empresa, dice Alejandro. Obviamente toda la razón. Rocío más o menos opinaba también lo mismo, decía, muchas veces no se nos valora a los funcionarios y sin embargo somos los que sacamos la empresa adelante. Hay alguien que solamente se sienta en una oficina y da órdenes, pero si no hay un equipo que se coordine y que tenga el empuje, sin duda que no va a llegar a ningún lado, se va a quedar solo sentado. Dice. Exacto, porque además las personas se cuentan unos a otros qué lugares están buenos para trabajar y cuáles no. Pero no solo eso, también los potenciales compradores o clientes saben también de lo que pasa a la interna de una empresa. Entonces, creo que el empresario no puede pensar a corto plazo, y el cuidar a su gente no pasa solo por tener un lugar bueno para trabajar y para tener mejores números. ¿Puede llegar un momento a ser que también el empresario a veces ni valore lo suficiente su propia empresa en cuanto a tomar ese personal calificado, y a veces apunte más por el que quiera ganar menos sueldo? El que de alguna manera sepa que tiene una situación más complicada? Por ejemplo, a veces una temática que es muy recurrente aquí en el departamento de Maldonado es que dicen, los que somos a veces nativos de acá del departamento nos cuesta muchísimo conseguir trabajo dentro de nuestro propio departamento, pero a veces llega alguien de otro departamento y a veces se piensa que por la situación que están pasando, de que no conocen mucho el lugar, que están como realmente desesperados por conseguir una fuente laboral, porque a veces no tienen ni siquiera para los recursos alimenticios o un alquiler, y están un poco desorientados, un poco perdidos, y van al todo por el todo y a lo que le ofrezcan. Y a veces el empresario puede que a veces da como la sensación de que se aprovecha de esa situación, poco valorando incluso lo que realmente necesita para su empresa y si esa persona está capacitada o no, pero en realidad apuntando a veces a cosas que en realidad no necesita, pero que van más por un área económica para la empresa, de no afectar los recursos económicos. Entiendo. En mi experiencia en el departamento no me he cruzado con ese tipo de situaciones. De repente he escuchado de alguna tendencia de querer pagar poco y exigir mucho, pero eso se da también en Montevideo, y eso genera que si encontrás un muy buen candidato que está muy necesitado, como vos decís, va a estar el tiempo suficiente que le lleve conseguir otro trabajo que le pague lo que ese candidato merece. Pero honestamente no me he cruzado con esa situación, y de más está decir que si eso fuera
Si eso ocurre en alguna empresa, no lo recomiendo para nada, porque de vuelta es a corto plazo y no, lo que no suma para todos, a la larga no suma al negocio tampoco. ¿Podemos encontrar esto dentro de este seminario o de repente a futuro en algún otro que realices aquí en el departamento de Maldonado? Una especie de ayuda técnica, psicológica, que están necesitando muchos empresarios dentro del departamento, porque el común denominador, yo en estos días a veces he estado hablando con algunos empresarios del departamento, es la típica. Empiezan con encabezando la frase: la situación está muy difícil, está muy difícil, Sí. no sé lo que voy a hacer, qué son los impuestos, qué son el personal, qué tengo que mandar al seguro de paro, qué son los proveedores, que me subieron esto, que me subieron lo otro, que no tengo las ventas suficientes, que estoy en un pico de estrés total, que ayer me internaron, que ayer me dieron el alta, pero no me siento todavía bien como en incorporarme nuevamente a la empresa, y están como en una psicosis que a veces tú piensas, este hombre pobre no se recupera más. Sí, lo he visto, lo he visto. Mira, en esos casos lo que sería más recomendable, más allá de que se puede hacer una especie de taller para una empresa o para un grupo de personas, el coaching es muy bueno, porque el empresario se siente acompañado, siente que puede pensar las cosas con otra persona. Lo que tú estás describiendo es como un estado de que están como abrumados por la situación. Se sienten muy solos y en realidad eso también habla de una cierta dificultad en delegar o que les sienten que ya no saben para dónde ir. Entonces el coach es una compañía que ves semana a semana, o que la persona viene al consultorio o el coach va a la empresa si el empresario tiene poco tiempo. Entonces hay veces que simplemente con una sesión donde pensás con otro y hablas en voz alta un problema, te alivianás muchísimo, porque vos pensás que esa persona, capaz que es un empresario que está todo el día, no puede llegar a la casa todo el tiempo a hablar de sus problemas. ¿Y con quién los habla? Quizás con otro colega, con otro empresario que está en la misma situación. Y si están los dos iguales, no hay luz por ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, en verdad el consultor lo que hace, a mí siempre me gusta decir que me gusta dar un servicio 5 estrellas, pero ¿por qué? Porque me gusta que el cliente siente que llegó a un puerto seguro, que tiene en quién confiar, que se le resuelven las cosas sin complicaciones. Creo que eso es lo más importante, saber derivarlo con contactos que uno tiene, si están con un problema, si yo detecto que tienen un problema con marketing o con ventas o mismo de computación, poder llamar a los proveedores que yo tengo para que los asesoren también, porque hay veces que uno se ahoga en un vaso de agua y es bastante simple de solucionar, ¿no? Y un poco también combinando esto del coach de negocios y coach de vida, también eso de pasar problemas del día a día, del cotidiano, problemas personales, y llevarlos y trasladarlos a la empresa, que de repente está todo bien, pero termina arrastrando como una maraña de conflictos. Sí, sabes que cuando te escuchaba hablar pensaba en una frase que muchas veces he escuchado en las empresas, que viene un funcionario y me dice: Gabriela, hoy vino cruzado, por favor, ayúdanos, hace algo, habla con él. Sí, sí. Entonces, claro, se trata de profesionalizar un poco las cosas, ayudar a la persona a que encuentre un lugar donde pueda hablar sus temas personales si es que hay una complicación, derivándolo a un psicólogo o alguna actividad. Hay veces que hay personas que no le gusta ir al psicólogo, pero bueno, capaz que le gustan los deportes y ahí puede reciclar la energía. Pero sí, es algo que pasa bastante, porque la gente no está muy acostumbrada a hablar de sus emociones y no sabe cómo procesarlas. Entonces, parte de mi trabajo es ayudarlos con eso. Y después todo lo demás va fluyendo. Digo, no es mágico, Sí, ¿no? sí, Pero sí. Es todo un proceso y se tienen que conectar, obviamente, también. La persona que va hacia ti tiene que tener la confianza suficiente, Exacto. conectarse contigo para de alguna manera abrirse. Exacto, sí, porque si no tenemos un buen vínculo, es imposible que la No he persona hecho terapia, confíe. pero estoy al borde. ¿En serio? Yo estaba convencida que habías hecho. No, nunca. Pero a veces, viste, en estas situaciones, a veces uno siente, estoy al borde ya. No, yo me imagino también que haciendo notas y trabajando en lo que vos trabajás, te debes sentir psicóloga a veces, ¿no? A veces, viste, Escuchando. escuchas tantas historias y a veces te encuentran los pros y los contras, los problemas y las soluciones, y a veces como que de alguna manera eso te va quedando y se lo vas transportando a la otra persona. Cuando tiene un problema sentís,
que se lo decís sin darte cuenta que ya te contó la solución otro y se lo transmitís como ¡Qué que si fuera tu bueno! experiencia de vida, más o Y menos. bueno, pero es ayudar a otros, eso Ujú. también ayuda, todo suma. Sí, ¡Qué sin duda que sí. A bueno! veces cuando sentimos que estamos en un mundo que está como muy encerrado, porque Sí. los otros días nomás cuando nos estuvo visitando por aquí por los estudios de la radio el presidente de la Cámara Empresarial, Ah, él nos contaba, por ejemplo, en la época en que su abuelo integraba la Cámara Empresarial de Maldonado y esa unión que había entre los empresarios de a mm, vos te falta tal cosa, es para que yo lo tengo en mi local y yo te voy a ayudar hasta que vos lo consigas. Y hoy en día totalmente diferente, o sea, están sí, totalmente aislados, ninguno quiere hablar con el otro, las reuniones son como muy tranquilas, muy no, escuetas. sí, no vamos a hablar nada porque capaz que el otro me quita una idea o me quita el negocio, y siempre se está como en eso. Claro, sí, mira que en la psicología y en la consultoría se ve mucho eso. Ujú, Ahora, yo siempre creo que hay personas, hay todo tipo de personas, ¿no? ujú, Pero cuando uno vibra en determinada sintonía, tarde o temprano vas a acercar a las personas que ujú, piensan y sienten como tú. ujú, Entonces, capaz que hay muchas personas, como vos decís, y yo las he visto, ujú, pero también hay otras que les gusta trabajar de otra forma y compartir y que no sea solo dinero, sino que ujú, sea algo más desde el corazón. Porque en verdad cuando tenés el dinero, espero algún día pasar por esa experiencia de tener mucho, 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 este, te das cuenta de que el dinero no es lo que te llena el corazón. Pero bueno, a ver, no me quiero poner muy poética. Pasa por lo que cada uno quiera, pero creo que cuando uno realmente quiere trabajar por una vocación verdadera, se empiezan a acercar personas con las que podés compartir. ujú, Y tú tienes una, por ejemplo tú, sí, ujú, tú tenés una llama especial, que por más que tú le transmitas a otra persona ujú, cómo haces las cosas, tú tenés algo que es único. ujú. No, solo tú sabes cómo haces las cosas y el amor que le pones y entonces creo que es bastante difícil si alguien quisiera replicar lo que vos haces, que lo haga de la misma forma. Ujú, Entonces, creo que hay que confiar. Creo que el que no comparte sus conocimientos, ujú, en realidad, no confía mucho en su potencial y ujú. en su valía. A Este, veces yo soy de tener, por ejemplo, mi frase de que somos todos únicos, ajá. pero totalmente reemplazables, se te hacen sentir desde el punto de vista de las empresas, porque viste a veces cuando uno integra una empresa sientes que tan fácil a veces ya ocupan tu lugar que a veces eso como que veo que a muchas personas desmoraliza al momento de tener que volver a reinsertarse en el mundo laboral también. Sí, yo me acuerdo que una de las cosas que me marcaron a nivel de empresa fue, bueno, un momento que tuve que presenciar una reestructura y diagramarla, donde se tuvieron que despedir personas que habían dedicado Ujú, 20 años a esa empresa y ujú, se quedaban sin vida porque estaban todo el día ahí. Y, y ahí tengo dos cosas para decirte, que cuando uno entra al mundo empresarial tiene que saber que en un punto hay cosas que exceden hasta la buena voluntad del empresario, ujú, porque si no dan los números, no dan los números. ujú, Este, y por otro lado, que el funcionario tiene que saber que su vida no pasa solo por el trabajo, tiene que tener otros intereses, tiene que seguir estudiando, tener sus ujú. amistades, tener sus hobbies, porque si no caemos en el riesgo de, más allá del respeto con el que se trate a la persona o no, si una persona solo se dedica a trabajar y su éxito y su valor pasa solo por eso, Y no perder sueños y está metas, en el que es horno. lo que muchas veces se Sí, está perdiendo. Cuando uno claro, ingresa al ámbito laboral, te te olvidas. terminas olvidándote de qué en Claro, realidad era lo que querías y te pasas todo el tiempo involucrado. Yo sé que a veces son jornadas muy extenuantes, demasiado largas, después tú llegas a tu casa, de repente tienes un sinfín de inconvenientes, pero en todo ese trajín sientes que, bueno, van pasando los días, los meses, los años mm, y de repente en determinado momento te frenas cuando a veces, bueno, algunos pueden pensar es tarde o es temprano para comenzar otra vez a retomar mis sueños. Pienso que nunca es tarde, nunca es siempre se puede tarde. hacer en cualquier momento, Ujú. pero siento que hay muchas personas que sí, que van perdiendo sus sueños en la mitad del camino. Sí, precisamente has resumido lo que motiva mi ejercicio, la forma como Ujú, trabajo, porque eso es muy cierto. Hay gente que se olvida de cuáles son sus valores, sus sueños y piensa que va a tener una vida eterna, de que va a tener tiempo extra como para decir, bueno, mañana empiezo a hacer lo que me gusta. Y en realidad pasa toda su vida trabajando en un lugar que no quiere ujú,
y o casado con alguien que no quiere, Ujú, o sin viajar o sin hacer las cosas que les gusta, entonces pasa toda su vida esperando para que venga otro día para ujú. hacerlo. Y en verdad, como tú decías, nunca es tarde para empezar a cumplir los sueños, o por lo menos esforzarse en conseguirlos. Sin duda que sí. Me quedo con dos mensajes por acá. El primero, Daniel, un compañero que dice, me parece que la compañera tiene un título en psicología y no nos avisó. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de Comunicaciones acuerdo. es lo mío, comunicaciones. Bueno, pero hay potencial ahí, hay potencial. Bueno, gracias. Me voy a tener que parar frente al espejo y darme primero yo un poco. Obvio, ¿cómo no? Podemos trabajar en eso, Cristina, no te Bueno. preocupes. Y Gustavo por acá que dice, muy buenas tardes chicas, realmente las dos emiten una energía muy especial a través del aire del 88.1. Felicitaciones por el programa y está muy interesante el tema porque todo lo que están compartiendo es tal cual la realidad del Mm, mundo empresarial. Bueno, muchas gracias también para gracias, Gustavo. qué bueno. Recordamos entonces el seminario, de qué se va a tratar, día, horario y inscripciones, porque hay inscripciones previas, creo, porque el área es medio limitado. Creo que se hacen en la Cámara Empresarial mismo. Ahí va. Sí, 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 es el viernes 30 a las 19 horas en la Cámara Empresarial, es una Ujú, actividad sin costo, tienen ujú, que inscribirse a través de info@camaraempresarial.com. Sí, bien. Así que bueno, ahí ya para principalmente ayudar a todos esos empresarios que van a Exacto. estar seleccionando personal para el comienzo de esta nueva temporada. Sí, seleccionando, Ujú. capacitando, poniendo límites y viendo cómo fidelizar a la gente para que atiendan de la mejor forma a sus clientes. Gabriela, un placer. E Y espero que en algún igualmente, momento nos vuelvas a visitar por acá. cuando quieran, me sentí súper cómoda. Bueno, Muchas gracias. igualmente. La licenciada Gabriela Silva Alfaro estuvo con nosotros en el programa de hoy para hablar acerca de este seminario que se va a estar realizando el viernes 30 de septiembre a partir de las 19 horas en la Cámara Empresarial de Maldonado. Nosotros, tema musical mediante, continuamos con más Mundo Empresarial.